Travelers, bienvenidos a un episodio más. Hola, ustedes. Hola, Travelers, bienvenidos a un episodio más de Mientras estamos viajando. Yo soy Andrea Farías. Yo soy Estefanía Farías y bienvenidos, bienvenides al capítulo de hoy que es del Museo Jumex. Les recordamos que Mientras viajamos es el podcast que hacemos on the road, o sea, en el camino mientras vamos explorando diferentes lugares y todo, y les explicamos un poco sobre nuestra experiencia, por qué venimos y sobre estos lugares. Sí, acuérdense que esto tiene muy poquita edición, casi nada, solo como estamos grabando en el momento, pueden que pasen ciertas situaciones, pero está casi todo sin editar. Y pueden escuchar el podcast en Spotify, o si están escuchando en Spotify, pueden ver el episodio en YouTube. Así es. Y bueno, pues creo que vamos a empezar. Sí. Hoy, como ya saben, venimos al Museo Jumex y vamos a empezar con ¿por qué decidimos venir al Museo Jumex? Tú cuéntanos. Pues a mí me gusta mucho este museo, yo ya lo conocía desde hace un rato que viví por la zona. Estamos en Polanco, en la Ciudad de México, que es una zona, la verdad, muy bonita. Y bueno, obviamente acá que está el Jumex y acá enfrente está el Soumaya y aparte está el Teatro Telcel y hay como mucho movimiento, exacto, y hay muchísimos turistas. De hecho, estamos súper felices que encontramos este lugar. Sí, eso fue un gran spot. Fue como, ¡yay! Porque no deja de pasar gente y perritos y toda la de familia. todo. Pero, entonces ya lo conocía, o sea, ya conocía la arquitectura que llama muchísimo la atención. Y hoy supimos por qué la arquitectura es así, que también es interesante. Y a partir de ahí como que me dieron ganas de venir y ahorita que empezamos a hacer contenido, dijimos, ¿por qué no vamos? Porque tal vez no mucha gente lo conoce. Entonces así más gente puede apreciarlo, ¿no? Es un museo totalmente de arte contemporáneo y desde que lo ves te da la vibra contemporánea, ¿no? De que es algo como moderno, pero mucho de figuras geométricas, aparte de ideas medio controversiales, si lo comparas con el arte Más tradicional. etcétera. Sí, justo yo, o sea, yo no había venido, es mi primera vez pues viniendo al museo y me quedo con una... ¿Y te llamaba la atención? Ajá, me quedo con una muy buena impresión y justo, o sea, siempre el Museo Soumaya es de mis museos favoritos, entonces siempre que he venido muchas veces, pero pasaba enfrente del Jumex, no sé por qué yo tenía la idea, estaba bajo la impresión más bien de que tenía costo, o sea, que era un museo con costo. Sí, como Entonces, caro, ¿no? Porque están en la ajá, zona. porque está en la zona y esto es muy bonito, entonces Buen punto. no había venido justo porque pensé que tenía un costo y al final fue como, no tiene costo y fue como de, pues Sí, una grata sorpresa. fue una muy grata sorpresa y por eso, pues, fue una de las razones una de las principales razones por las cuales me animé a venir, pero nos animamos a venir, pero también es porque es uno de los museos como icónicos de Ciudad de México. Creo que está muy actualizado. Hay museos que tienen reliquias así súper padres del pasado y de la historia y todo eso, pero justo este museo, lo padre es que todo el tiempo tiene exposiciones temporales y tiene cosas que como que te sacan de lo cotidiano, ¿no? O sea, demasiado contemporáneo y como que experimentan, pero a comparación de un museo más chiquito, aquí ya tiene artistas que ya tienen como mucho trayecto. Entonces tienen conceptos muchísimo más profundos. El que vimos hoy, que era como el tiempo y figuras y colores, como que es raro ver como que una colección como tan grande, como siendo así como tan distinta, ¿no? Sí, les vamos a explicar ahorita un poco más de la historia. La verdad es que voy a como leer un poquito porque sí es porque mucha son datos. información y más que nada no quiero errar, ¿no? O sea, no quiero decir los nombres mal y todo. Que este museo se inauguró en 2013. La Fundación Jumex Contemporáneo está desde 2001. O sea, en 2001 fue cuando se fundó. La fundación. La fundó, o sea, la fundación que fue el que fue Eugenio López Alonso, que pues es el heredero de toda la fortuna, ¿no? De Jugos Jumex, y él empezó a tener una colección muy grande y decidió, de arte contemporáneo, empezó a tener una colección muy grande de arte contemporáneo y decidió exponerla al público.
Y la primera como presentación muestra de la Fundación Jumex fue en 2001 en Ecatepec, es justo la que decíamos. Sí, qué chistosa. Sí, qué cool. Y ya después en Polanco ya se inauguró en 2013 el museo. Ya que adquirieron el edificio, porque el edificio era de Carlos Slim. Acuérdense que toda esta zona es justo de la familia Slim y acá tienen el Museo Carso, el acuario, las Torres Monet, o sea, toda esta zona es de Carlos Slim. Entonces, hasta el 2013 creo que fue Cuando adquirieron los terrenos pues lo construyeron, ¿no? Que justo hablábamos un poquito de la arquitectura, que creo que es de lo más padre lo más, no lo más padre, lo más interesante, porque investigamos que pues esta zona era mucho de fábricas y ferroviarias. Y cuando adquirieron este edificio, la familia Jumex quisieron darle un poquito más como su estructura original. Ajá, como una remembranza de todo lo que había pasado acá. Ajá, exacto. Sí. El edificio simula una fábrica dentro de un ambiente muy urbano. Entonces creo que eso está cool. De hecho, Sí, si lo ves desde el sí, principio, sí dices como, sí parece Sí. una fabriquita, así como con su cuadradito y todo. Y más al lado del Soumaya, que el Soumaya es súper así como... tecnológico, o sea, de metal total. Y acá, pues tiene otra forma y sí te da una vibra de fábrica, que eso está, sí me hizo súper interesante porque sí tenía duda de por qué era así, o sea, que se le había ocurrido. Sí, sí, y yo creo que hablando de la arquitectura, que fue de lo que más nos gustó, o sea, bueno, fue una de las cosas que más nos gustó, pero para mí yo creo que una de las cosas que más me gustó del museo fue lo amplio que está, o sea, que tiene los techos como muy, muy altos y que ocupan mucho el espacio, ¿no? Que al ser como contemporáneo no tiene esa parte tradicional de que solo ves a una pared, sino que está cosas en el piso, cosas en las paredes, en los techos y todo, y creo que eso fue de lo que más me gustó. Sí, definitivamente está súper alto. De hecho, también fuimos a los baños y, por ejemplo, las puertas también me impactaron justamente con ese punto, porque son muy grandes las puertas. De hecho, fuimos al baño y sí es de que cierras la puerta y abres la puerta así con toda la fuerza para poder ir al baño. ¿A ti qué fue de lo que más te gustó? A mí de lo que más me gustó, siempre me gusta muchísimo el primer piso, que es el piso que está arriba de la cafetería, porque está súper abierto, o sea, tiene unos ventanales enormes y aprovechando justo el espacio, como dice Steffi, siempre ponen exposiciones justo de esos tamaños, o sea, cosas muy grandes. Y esta vez no fue la excepción, pusieron pues yo diría que es como un dinosaurio, pero bueno, era una criatura marina. O sea, según yo dinosaurio porque se veía terrorífico. Sí, sí estaba creepy. Y gigante, pero yo creo que eso es lo que más me gustó. El primer piso, pero también me gusta mucho a la planta de hasta arriba, que es como el main salón, porque siempre ahí ponen como que el statement del artista, o sea, lo que quiere decir el artista, ahí lo traspasa porque también puede jugar con la altura, con el espacio y literalmente es un museo que parece un canvas porque todo está blanco, entonces te da la creatividad, yo creo, de los curadores, de los artistas, de montar todo como muy creativo, ¿no? O sea, Sí, creo que una cosa random que ahorita estaba pensando es que como es tan blanco el espacio, nos sentíamos naranjas, o sea, de que, o sea, yo me grababan los videos y me decía Andrea, ¿te ves me veo yo tan naranja como tú te ves? O sea, es que yo la vi súper naranja y me cuestioné, yo también me veo naranja, porque aparte traigo naranja puesto. entonces sí, y yo creo que estos días nos hemos estado soleando un poquito por todo el contenido que hemos estado grabando. Entonces estuvo muy, muy random, porque sí los colores o sea, son muy vibrantes. Son muy, muy brillosos. De hecho, ha de ser interesante, ¿no? Cómo, viene un perrito, ¿verdad? Cómo, o sea, montas, pero también como da tanta luz que tienes que jugar un poco con todo esto, ¿no? Y eso es como del museo en general, pero también me gustó mucho la exposición de ahorita de Gabriel Orozco, porque en la sala principal, en la de hasta arriba,
habían, o sea, algo tan sencillo, pero eso es lo que me gusta del arte contemporáneo, que de lo sencillo pueden hacer conceptos y todo muy grandes, no tienen que poner a fuerza oro y cosas religiosas o algo así para hacer una gran obra. Y este caso eran como unos 7 ventiladores, tal cual así, blancos, porque les digo que todo es blanco, y ven que los ventiladores son como en forma de Como X, un abanico, ¿no? Con los como abanicos. un abanico. Entonces, imagínense una X girando y arriba de cada X había un papel de baño, de cada como palito, pues, de esa X, había un papel de baño. Entonces, mientras giraba, se hacía una espiral de papel de baño y algo como tan sencillo, lo pueden ver en el blog, se veía muy impactante, se veía muy bonito. Sí, se veía o sea, estaba muy sorprendente Sí. el entrar. Aparte me acuerdo que entramos y fue como de, ay, está muy buenas esas espirales. Y yo le digo, Nos Andrea, fuimos acercando. son papeles de baño. O sea, que no te das cuenta que obviamente no son papeles de baño porque no aguantarían la fuerza, o sea, por mucho tiempo. Se caerían, o tal vez están O tal vez pegados. sí están pegados, no lo sé. Ya me quedé con la duda. Pero o sea, está muy chistoso, está muy curioso que está el papel ahí volando. Sí, y eso me gustó mucho de esta exposición y también que había pelotas de fútbol por todos lados, Sí. de una manera ultra random, o sea, ibas caminando y había una pelota ahí o había como 15 pelotas allá, entonces eso también estuvo padre. Esto. Creo que nos falta también hablar de cómo llegamos, Sí. cómo decidimos, o sea, no cómo decimos, sino cómo llegamos, porque hay muchas maneras de llegar a esta zona, puedes llegar en metro, en coche, en camión, Está un etcétera. poquito, no está tan sencillo como en el centro porque Polanco como que pone un poquito más de limitantes, pero sí conocemos algunos que les queremos platicar y cómo nos venimos nosotras. Pues nosotras, la manera en la cual decidimos venir fue a través del transporte morado, que va desde Buenavista, que es un camión, básicamente un transporte público, porque sé que en algunos lugares del mundo no les dicen camión. Camión o autobús o Un autobús, ajá, autobús. que va desde Buenavista hasta Lomas de Sotelo y pasa enfrente bueno, en la zona de la Plaza Carso. Sí, es Antara, Millán, Plaza Carso. Que es como muy popular. Y actualmente cuesta alrededor de unos 8 pesos y puedes pagarlo tanto en efectivo como en la tarjeta del Metrobús, la tarjeta de Ciudad de México. Yo sí te recomiendo que traigas efectivo porque cachar uno, o sea, como que es menos, es menos, o sea, no todos tienen para tarjeta y no todos tienen para efectivo. Entonces, pues mejor llévate los dos. Y ya pasa por distintos puntos. La verdad, nosotros nos subimos y estuvimos muy rápido llegamos. Sí, nosotras justo nos subimos en San Cosme, entonces llegamos como en 10 minutos y les digo que las paradas son especiales porque solo es como un cuadrado de color morado que tiene un triangulito en medio, entonces siento que está súper fácil de identificar y la ruta es desde Buenavista, como dice Steffi, hasta Lomas de Sotelo, entonces hay bastantes, por 8 pesos te mueves súper rápido y bastante seguro porque hay mucha gente que trabaja por la zona, entonces mucha gente que lleva sus mochilas, sus maletas, están súper bien vestidos porque van a juntas, reuniones, etcétera. Pero también hay otras maneras, como decía Estefanía, también puedes venirte en metro. El metro de Polanco no está tan cerca, está un poquito más en medio de Polanco, entonces tienes que caminar un poquito, pero bueno. La verdad es que mucha gente también viene en coche, si hay estacionamientos. Y bueno, también hay muchísimas ecobicis que también ya ampliaron, entonces ya están acá por Polanco. Y como acá pasa el tren de esta zona, también hay ciclovías muy bonitas. Sí, pues la verdad, creo que sí es de los lugares que posiblemente se complica llegar, pero sigue sin ser imposible, ¿no? Hay otros lugares donde sí son muy difíciles muy difíciles de llegar. Sí, seguimos estando en una zona turística de la ciudad. Y pues dentro de eso creo que también estaría bien que habláramos de qué cosas tal vez evitaríamos para venir, ¿no? Sí, o que hubiéramos hecho diferente. Yo creo que nosotras decidimos venir un fin de semana porque fue cuando nuestros tiempos y todo se pudieron acomodar. Y creo que tal vez me hubiera gustado venir entre semana, pues porque estaba un poquito menos personas. Para que hubiera menos personas y pues pudiéramos caminar un poquito más y todo. Eso sí, a ver, como estaba muy espacioso, no se sentía nada como crowded, no se sentía nada como atiborrado, lleno.
pero pues siempre es muy lindo venir a un museo pues solo, ¿no? Cuando Sí. puedes disfrutarlo, etcétera. Sí, yo creo que algo también importante es que sí hay 2 elevadores que se pueden ocupar, pero es un edificio que no es tan largo, sino que es como un cubo, entonces sí hay muchas escaleras, o sea, si por algo te duele la rodilla o algo así, tal vez, que vengas, tienes que estar muy consciente que vas a ocupar elevadores todo el tiempo, o que no es imposible, porque también hay mucha gente, que los ocupa, pero lo mejor sería venir con tu rodilla súper bien, porque vas a subir y bajar escalones a lo loco, ¿no? Sí, 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 creo que sí, esa parte de haces un workout subiendo y bajando, que obviamente hay muchos usuarios de sillas de ruedas y todo, y hay elevadores, pero pues sí puede ser, pues, Abrumador, ¿no? ajá. La verdad es que las escaleras valen totalmente la pena, o sea, son una obra arquitectónica increíble, desde arriba ves para abajo como si nunca acabara, y desde abajo para arriba también, entonces está muy, muy, muy bonito siempre bajar las escaleras, pero siempre asomarse, para ver cómo se ven las escaleras por abajo, por arriba, y vale la pena. Se te pasa rápido, o sea, sí subes y bajas escaleras un buen, pero con arte. Y, bueno, yo creo que nada más eso evitaría. Si puedes también llegar temprano, depende de la exposición, sí llega a haber mucha gente. Aquí yo creo que se esperaban gente porque pusieron para hacer filas, pero a veces no hay tanta gente, entonces no ponen ni siquiera Unifilas. unifilas, exacto. Sí, Sí hay lockers, entonces procura traer una mochila pequeña que te los prestan. Los baños a mí me encantaron otra sí, vez. son muy buenos. Creo que estamos pasando ya a la parte de recomendaciones, ¿no? De Sí. que justo Va. eso, de que si hay lockers, entonces, o sea, no hay tanto problema, como llegar temprano, como Sí. decías, El que vas a estar caminando un buen, o bueno, subiendo y bajando escaleras, entonces tampoco traigas tu taconzazo. ajá, creo que la zona se presta como a Sí, venir fancy, fancy y así, como muy y pues sí, o sea, you do you, pero ten en cuenta que vas a estar subiendo y bajando escaleras, ¿no? Sí. Entonces puede que no sea lo más cómodo si no traes un zapato, pues, viajero. Sí. ¿Y qué otra cosa? También, si les gusta la merch, la mercancía de artistas, creo que acá en la cafetería es de los mejores, yo creo que merch que he visto, Sí. porque tienen muchísima variedad y las tienen en exposición ahí luego, entonces había bolsas de México también, o sea, un poco fuera de la exposición también como merch del museo, que también estaba muy padre. Y yo nunca he venido a desayunar, pero ya me dieron ganas. Ah, sí, de venir a la cafetería, que es Porque la cafetería dicen que está bonita y se ve muy bonita, pero creo que no es tan popular como cafetería. Tendríamos que ir y así les hacemos una reseña. les hacemos una reseña. Hay otro perrito, por acá perrito hay otra zona, hay bien. muchos perritos y está como viéndolo así súper bonito. ¿Tú crees alguna otra recomendación? Creo que no, ¿eh? Pues no, yo creo que, o sea, esa parte de venir con tiempo, que hay muchos, es una zona con muchos turistas, la verdad. O sea, Sí. que sí es una zona con muchos turistas, entonces tal vez te haces como 1, 2 horas recorriendo el museo, ya depende mucho de cuál es tu pasión por el arte contemporáneo. Es muy divertido, hay cosas que puedes hacer, entonces, pues reservarte unas 2 horas para venir, Exacto, 2 horas. para visitarlo y verlo bien. Creo que también una buena recomendación traveler es que el baño está muy bien, ¿no? Entonces, Sí. aprovecharlo cuando estás Sí, viajando. cuando vengan por acá sí pueden pasar, porque siendo un traveler o una traveler, tienes que aprovechar justo los baños bonitos y limpios para que puedas estar en paz. Pero bueno, travelers, también les recomendamos que si van a venir pueden aprovechar también ir al Soumaya, aunque el Soumaya también es muy grande, vayan a ver nuestro blog del Soumaya porque tiene muchísimo arte. Ujú. Sí les recomendamos que se vengan otro día, pero está Plaza Carso, entonces ahí hay comida, hay cines, hay unas terrazas que se ven súper padre, o pueden ir a Antara, entonces también una recomendación sería venir temprano para aprovechar la zona en la tarde. Ujú. Sí, es como un buen day trip, o sea, Sí, exacto, y súper estar familiar allá. también, o de cita con tu pareja, o a venir a grabar. O venir a grabar, o como Sí, si tú grabas, solo no traigas
tanto sí. equipo, porque a nosotras sí nos dijeron que no. No permiten entrada de selfie sticks. Ajá, o Pues- estabilizadores y así, pero, o sea, aún así no nos dijeron nada de todo nuestro blog. Entonces eso también se me hizo cool, porque hay lugares donde sí te cobran. Sí. Pero bueno, travelers. Pues muchas gracias por escucharnos. Si quieren ver un poquito más de cómo es la experiencia, vayan a nuestro canal de YouTube. Tenemos un blog sobre el museo ya por adentro para que puedan ver pues un poquito más de todo eso. Y también recuerden que tenemos contenido de este museo y más, tanto de Ciudad de México como el mundo, Puebla, Buenos Aires, etcétera. Y vayan a darse una vuelta por allá. Sí, infórmense para que cuando vayan ustedes puedan aprovecharlo al máximo. Acuérdense que este museo es gratis, entonces tienen que sí o sí agregarlo a su lista cuando vengan por acá porque vale totalmente la pena. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Dale, muchas gracias, Traveler. Adiós, Chao. los queremos.